Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Estábamos escuchando el tema The Future, de Cohen, elegido por vos. Comentanos un poco la elección. Con este tema termina una película de Oliver Stone del año 94, es Asesinos por Naturaleza, que es una crítica al sistema, al sistema fundamentalmente americano, capitalista. Asesinos por Naturaleza se llama la peli. Dice, esa doble moral a la que todos se van acomodando. Bueno, tiene mucha actualidad con lo que nos está pasando, y es una sátira en base a un texto de Tarantino. Así que es muy interesante la película, y ahí descubrí hace muchos años a Leonard Cohen, que es un cantante franco-canadiense de una trayectoria tremenda, que falleció el año pasado. Mirá, ¿te llevas bien con la música? Muy bien. ¿En qué momento escuchás música, Guillermo? Ahora yo tengo 2 hijas adolescentes. Mucha música en casa, entonces. No, el problema es que primero el tiempo, y después que cuando estoy con ellas es coincidir con el gusto. Claro. Lo difícil que eso es en todas las familias. Entonces, pero mi papá era con mucho placer por la música, por el tango, por el folclore. Así que a mí me gusta escuchar, y tengo un abanico muy amplio. ¿Sos de escuchar música en tu despacho, por ejemplo? No. ¿Escuchás radio, lees en tu despacho cuando laburás? Digamos, mucha lectura, claro. Y más ahora con proyectos, claro. Con los que ingresan y los que uno va proponiendo, y además leer la actualidad. Debo confiar que antes tenía un hábito, más que un hábito, el hábito lo sigo teniendo de la lectura. Sí disponía de mayor cantidad de tiempo, y hasta el 2013, que ahí yo empecé como secretario de seguridad, pero bueno, yo también soy docente, estaba en la facultad como profesor adjunto. Sos psicólogo también. Exacto, y formaba parte de una cátedra que nos juntábamos, teníamos un grupo de estudio, y hacíamos un desguace de los libros de la metapsicología freudiana. Con Ida estábamos hablando recién, bueno, este es un resumen de la semana, y Guillermo, lo que hacemos es seleccionar temas a nivel nacional, provincial y municipal, y tocarlos muy por arriba. Teníamos 2 temas para trabajar a nivel nacional. Uno era el tema del sueldo de los obispos propuesto por Cambiemos, y el otro la doctrina Chocobar, que está haciendo realmente desastres a lo largo y ancho del país, con un abuso de autoridad y una violencia institucional tremenda. Y aprovechando tu conocimiento y tu compromiso con el tema seguridad, querer consultarte por esto. No sabemos que has sido secretario de seguridad durante la gestión municipal anterior, que has presentado proyectos vinculados a la seguridad también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires como diputado, pero digo, ¿cómo observás vos esta doctrina Chocobar que está divorciando cada vez más a la sociedad con esa policía, ¿no? Yo creo que ahí hay una situación. Bueno, introducíamos el tema de con la canción y con la película. Bueno, estábamos hablando de un sistema que habilita mayores o menores. En este caso la película refleja cómo se habilitan mayores canales para la agresión, ¿no? La violencia, en definitiva. Y la cultura es digamos, la cultura no en términos de la cultura en el marco de lo que puede ser una muestra arquitectónica, una muestra de pintura, sino la cultura como aquello que nos humaniza, ¿no? Bueno, recién yo no me puedo disociar de mi profesión, y Freud esto claramente lo plantea, ¿no? El trabajo de los padres, y después cuando ya a la salida del complejo de Edipo, que es un tema ya conocido, ¿no? Ahí se instaura el super yo, que es la instancia que termina como
dando un marco de ingreso a la cultura. Y creo que esto tiene que ver, ¿no? La doctrina Chocobar, con que hoy se viven momentos en donde desde el gobierno se habilitan en las fuerzas fundamentalmente. Bueno, en estas horas ha fallecido el chico que fue linchado por querer robar un celular. Cristian Cortés. O por intentar robar un celular. Y creo que se habilitan mecanismos que son muy peligrosos porque habilitan a que esa agresión no se pueda contener con en este marco, con lo que establece el Código Penal, la justicia, los frenos inhibitorios, ¿no? Uno cuando llega a un semáforo en rojo frena, ¿no? Entonces me parece que estas cosas que se sintetizan en lo que podríamos llamar la doctrina Chocobar habilitan vías para que la agresión, que debe ser sofocada por nuestra cultura y por todo lo que dirige nuestra cultura, el gobierno ha entrado en una, fundamentalmente cuando el presidente avala que este policía que en el cumplimiento de su deber digamos, disparó por la espalda a un ladrón, me parece que eso habilita que mecanismos de solución, de resolución, de enfrentar problemas que son muy riesgosos, peligrosos, y lo estamos viendo. Tengo una pregunta técnica. ¿En qué momento el policía tiene ese poder de policía para actuar y que no sea un caso de gatillo fácil? Porque se ha dicho cualquier barbaridad durante todo este tiempo en este marco del debate. Conociendo un poco la ley o los derechos de la policía, Guillermo, aprovecho para preguntarte esto. Sí. ¿Cuál es qué fue considerado gatillo fácil y qué es considerado en defensa propia, ¿no? Bueno, acá... Eso es bien técnico, ¿no? Acá claramente es un abuso de fuerza, un abuso de autoridad, en el que no hay ningún protocolo que respalde el accionar de este policía. Digamos, acá hay que ser muy claro, ¿no? No se puede plantear que la discusión pase en una cuestión de garantía o de garantismo, ¿no? O, sí, ese es el falso, claro, la falsa contradicción que quieren instalar. Exactamente. Acá también hay que discutir el uso del arma, porque Chocobar no estaba en cumplimiento activo de sus funciones, ¿no? El policía es las 24 horas policía, digamos, pero también acá hay informes muy serios. Yo recuerdo cuando era secretario de Seguridad y con alguna situación que nos tocó tener que hacernos cargo, y los otros días estuve reunido y me vengo reuniendo con Rafael Cobos, que fue, ustedes recordarán, en el año 2015, que fue que se le escapó el disparo. Que en una situación en donde... y que rápidamente fue desafectado y que eso era un accionar que no respondía al principio que debe regir el trabajo en policía. Y acá lo que vemos, a diferencia de eso, que se avaló ese accionar y está en el marco de abuso de autoridad, de abuso de fuerza, y yo creo que vamos a tener que llegar algún día en donde podamos discutir, porque, hago un paréntesis, la mayor cantidad de hechos violentos con el uso de arma o de fallecimientos por parte de efectivos policiales es cuando es fuera de servicio y actúan, ¿no? Porque como tienen que portar el arma las 24 horas. Entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que discutir fuertemente, para esto creo que faltan algunas cosas, pero lo vamos a tener que hacer, si el policía tiene que portar el arma a las 24 horas. Porque los accidentes, los hechos violentos y muchos homicidios se producen fuera del horario de servicio, o sea, en horario fuera de lo que se denomina fuera de servicio. Ahora, yo me pongo a pensar... Perdón, no se entiende, ¿no? Bien. Sí, en la diferencia de criterio
para abordar un tema como por ejemplo puede ser Chocobar o el de Rafael Cobos? Ustedes se reunieron con él y decidieron desafectarlo de la fuerza. El presidente lo recibe a Chocobar y le da la foto para los medios. Y le da un respaldo político. Y a raíz de eso, la policía se siente con ese respaldo institucional. Guillermo, cuando ustedes lanzaron la policía local en la ciudad de La Plata, también le dieron ese respaldo político para que ellos puedan trabajar. Pero, digamos, ¿cuál es el límite para que justamente esa fuerza proteja y no abuse de autoridad? ¿Cómo se marca ese límite? Bueno, acá el eje central tiene que ver primero en el cuidado y en el respeto por la vida humana, ¿no? Me parece que eso es central para diferenciar el accionar de un policía, de un buen policía, o no quiero sacar el adjetivo buen, de un policía en el marco del cumplimiento de lo que establece su función policial, y aquello que dentro del sistema va habilitando, digamos, que una persona que está portando un arma, que además la tiene que portar las 24 horas, se habiliten mecanismos simbólicos y diría yo de inconsciente, no de inconsciente en términos de esa persona es un inconsciente, sino de consciente de mecanismos que afloran cuando se habilitan mecanismos, porque uno puede tener una situación en donde a veces, dicho así de paso, como que se le sale la cadena, ¿no? Ahora, si esas expresiones, esas situaciones no tienen la debida contención, la debida discusión e interpelación para que no se produzcan, bueno, y desde el poder político y justamente desde el presidente de la nación se habilitan esos mecanismos, bueno, en lugar de lograr que sea una policía que esté al servicio de la comunidad y protegiendo la vida, digamos, tengamos que lamentar o tengamos que ver situaciones como esta. Y vuelvo a decir, esto no tiene nada que ver con la cuestión de que quien comete un delito debe responsabilizarse. Pero bien, esa persona podría haberse sido detenida y juzgada como corresponde y no ejecutada como resultó. ¿Ida? No, estaba pensando con esto en relación a que, bueno, las fuerzas de seguridad actúan para mantener el orden social, digamos, sería eso en los papeles lo que tendría que hacer la policía, pero después estos hechos de gatillo fácil incrementan la violencia en la sociedad, ¿no? Porque sin lugar a duda. Claro, porque siempre se habla de que los delincuentes entran y salen y se instala que esa es la única seguridad y no la seguridad social, digamos, con todo lo complejo que es el abordaje de la realidad. Que algo no funcione bien o que algo que tenga que discutirse y que no resuelva un problema no habilita a justificar algo que está mal, ¿no? Esto es como traslademos la situación a un ámbito escolar, ¿no? Si alguien realiza un acto agresivo sobre otro, esto implica una sanción, una charla, no es que se justifica esa acción por otra que está pasando en el ámbito educativo y que está funcionando mal. Me parece que, digamos, no es cierto y es una falacia que se intente explicar el accionar de un policía que tuvo un abuso de autoridad enorme porque hay problemas de seguridad y porque hay cuestiones que a nivel de la justicia se tendrán que revisar, pero si mezclamos todo me parece que vamos a perder la objetividad que es necesario tener. Acá la doctrina Chocobar es una doctrina que se avaló desde el poder político, desde el gobierno, y que, como lo ha dicho, ¿cuántas veces, no? Hemos escuchado avalar comportamientos porque así lo ha determinado la justicia. Bueno, en este caso la justicia determinó que Chocobar no
no continuó, no se ajustó a los protocolos Claro. que establece. Entonces, me parece que es una situación muy riesgosa y un respaldo que no le hace bien a la policía, que no le hace bien a la sociedad y que nos pone a discutir algo que es, digamos, desde el fundamento no resuelve la situación. Una cosa es lo que pasa con la inseguridad y lo que sucede a nivel de estándares cada vez más descendidos en la política de prevención de las fuerzas de seguridad, y otra cosa es el mal accionar de un efectivo policial. Uh-huh. Estamos hablando con Guillermo Escudero, diputado provincial del PJ. Guillermo, sabemos que estuviste recorriendo establecimientos educativos esta semana en el marco de lo que es el funcionamiento del servicio alimentario escolar, otro de los temas que estuvimos hablando con Ida en el programa. ¿Con qué te encontraste en las escuelas? Contanos. Yo estuve en la escuela 23, que, bueno, dicho sea de paso, la directora... ¿La de 7 y 601? Sí. Sí, que ahora están cursando en el Sagrado Corazón. En el club, ¿no? En el Sagrado Corazón, en el camping, en el campo de deportes del Sagrado Corazón. Campo de deportes del Sagrado Corazón. Sí, bueno, ahí la realidad tiene que ver con que la comunidad educativa en su totalidad está pidiendo volver a su escuela, que se construya lo más rápido la escuela, y además plantean las dificultades porque ahí también los chicos almuerzan. Almuerzan, sí. Recordemos que la escuela se incendió el año pasado, la de 7 y 600. En octubre del año pasado. En octubre del año pasado, y todavía no pusieron ni una lata de pintura. Así que, y bueno, ahí la gente del comedor y los docentes planteaban las dificultades que con el cambio del sistema, bueno, todos sabemos lo que ha pasado y de que se ha trasladado a la órbita de los municipios, cuando esto está establecido legalmente que es una competencia de los consejos escolares de toda la provincia. También estuvimos en una escuela de Los Hornos, estuvimos en la escuela en la de Diagonal 73 y 35, la escuela Almafuerte, y 36. Ah, sí. Y ahí hay un común denominador que tiene que ver con la cantidad de alimentos que están recibiendo, y de que con esta modificación hemos visto fotos, hemos visto circular imágenes, pero lo que nos planteaban fuertemente era que no respondía a las necesidades de los pibes, que las dificultades en que todos pudiesen comer con este sistema se complicaba, que terminaba siendo excluyente porque había pibes que no podían comer, porque daban menos cantidad de las raciones. Así que ahí hay un problema que no se resuelve con una denuncia como vimos la semana pasada. Los problemas de gestión se resuelven con gestión y no con denuncias en la justicia. Claro. Entonces es una realidad cruda, difícil. ¿Pudieron colaborar con algo, Guillermo, ustedes? Nosotros, digamos, estamos haciendo con los consejeros escolares, los consejeros están haciendo una gran tarea, y está el tema planteado, está el tema en agenda, porque de esta manera hay un retroceso en la calidad y en la cantidad de alimentos que los chicos, cuando asisten a las escuelas donde comen, están teniendo. ¿Tuviste por ejemplo, a Cristian Bander, ayer el concejal me decía que la directora no le quiso abrir la cocina porque, bueno, le habían dicho de educación que no hable con concejales? Digo, ¿te ha tocado una experiencia así? Yo, digamos, en las 3 escuelas que he estado, al contrario, una recepción muy buena, y además esto tampoco es una cosa de vida o muerte. No estamos planteando que nosotros vamos siendo parte de la oposición a poner palos en la rueda. Nosotros queremos que se resuelva el problema y vamos con ese objetivo, así que con los directivos que hemos hablado se lo hemos planteado, y además qué mejor
que quienes ocupamos un lugar, tanto en el Consejo Deliberante como en mi caso en la Cámara de Diputados, en lugar de quedarnos sentados en nuestras oficinas esperando a ver qué problemas nos cuenta la gente, ir a una escuela, ir a un barrio. Y en los colegios, la recepción y los padres, mismos los chicos, ¿ustedes cómo se sintieron? ¿Les abren las puertas? Yo la recepción conversan? que he tenido es muy buena. Ayer, sí, en el día de ayer, yo estuve a la mañana en el Sagrado Corazón, estuve hablando con padres que estaban reunidos con la directora. Dicho sea de paso, la directora es mi hermana, o sea, de la primaria. Bueno, estaban también autoridades de la secundaria. Ajá. Porque la secundaria sí sigue funcionando en parte del edificio, Sí. porque ahí estaban los dos niveles, primario y secundario, y estaba hablando con padres, escuchando, y uno, digamos, se pone a disposición para trasladar y con las herramientas que uno tiene, poder gestionar, poder ayudar para que los problemas que hay se resuelvan. Que existen se resuelvan. Yo no creo que la cosa tenga que ser, cuando hablamos, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, en el tema de seguridad, por ejemplo, cuando cuando está en juego la vida de las personas, situaciones traumáticas, parece que plantear la cuestión desde lo partidario, digamos, no tiene nada que ver. Claro, que yo le diga, yo soy peronista. Claro. Y otro puede decir, y yo soy, y si nosotros nos peleamos en eso, a mí me parece que en cuestiones tan sensibles como la de la situación de los pibes en la escuela, la situación de seguridad, tiene que tener en todos nosotros la grandeza de sobreponernos a las diferencias ideológicas que existen, obviamente, pero pensando en que si nosotros no podemos resolverlas, ¿qué queda para la gente, no? Claro. Guillermo, te hablo antes, dijiste recién que sos peronista. Mañana va a haber una reunión en San Juan, en San Luis, digo. No, la reunión la reunión de San Luis fue hoy. Hoy, sí. hoy, la reunión de San Luis con los Rodríguez Sá, ahí, sí. Bueno, ¿cómo ves ese y mañana, escenario? perdón que interrumpa, mañana está el congreso del partido en Hurlingham. El del PJ. ¿Provincial? Sí. ¿Vas? Mañana voy, sí. Bueno, ¿cómo ves este proceso? A ver, yo creo que hay una situación de un común denominador en todos los que formamos parte y nos decimos ser peronistas, que todos hoy estamos hablando de que es necesario la unidad, que la unidad no significa una lista única, y que esa unidad se tiene que construir en función de las distintas vertientes que hoy hay dentro del peronismo, del campo nacional y popular, ¿no? Y que tienen que ver con que hoy, digamos, el marco programático de la unidad se tiene que trabajar en función de ver cómo nosotros en el 2019 podemos tener una opción de gobierno que permita gestionar los destinos de nuestra patria, de la provincia y de nuestra ciudad, con criterios muy distintos a los que hoy lo está haciendo el gobierno, ¿no? Me parece que el gobierno ingresó, o el gobierno accedió al poder con una propuesta en donde me parece que las mentiras están a la vista, y sin entrar en detalle y hacer un análisis, porque esto ya me parece, no vamos a tener tiempo, de cuáles fueron las condiciones, cuáles fueron las variables, la situación por la cual Macri ganó la elección, pero sí estamos viendo todo lo que está generando este gobierno, y además con la hipoteca que se está produciendo, claro, son 165.000 millones de dólares de deuda que ha tomado este gobierno. El déficit fiscal, ¿no?, del mes de enero fue cerca de 1.000 millones de dólares. Se prevé que para todo el año en curso, ese déficit fiscal va a ser de 13.000 millones.
Entonces, aumentamos la deuda, se aumenta el déficit fiscal, se establece una paritaria que está por debajo de la inflación, los gastos fijos de todos los ciudadanos. Ayer hicimos una jornada sobre el Día Internacional de de defensa de los derechos del consumidor, y vemos cómo cada vez mayor parte del sueldo se destina al pago de tarifas. Entonces, me parece que hay una situación donde, como bien decía ayer Pedro Busetti, hay un retroceso social, un retroceso económico y un retroceso cultural, porque estábamos hablando recién de cómo desde la doctrina Chocobar se habilita a que y se premia a aquel que mata por la espalda a un delincuente. Ida, ¿alguna consulta? No, estaba pensando en relación a esto, en que no solamente la deuda que se toma a diario va creciendo, sino que también el déficit y la economía que no arranca. Hablamos acá todo el tiempo de los aumentos del estacionamiento medido, de las tarifas, de la realidad de que los chicos van a las escuelas y no pueden comer, y en la relación de esto con la doctrina Chocobar. Entonces vos, como legislador y también con tu experiencia en seguridad, ¿qué reflexiones podés hacer de eso? La desigualdad, o sea, el problema de la seguridad tiene que ver con, digamos, acá no se trata únicamente de más y mejores policías, más patrulleros, que eso es una parte, si se quiere, hasta pequeña, o una parte, sí, una de las patas. Sí, pero un discurso muy instalado también. Ahora, con niveles cada vez más grandes de desigualdad, es imposible pensar en un desarrollo de nuestra educación, de la salud, de la seguridad. Parece que si este gobierno ha logrado algo es generar mayor desigualdad. Ayer lo expresaban claramente Daniel Moreira, que es del Frente Productivo y está trabajando muy fuertemente con las pymes en la ciudad de Lanús. Planteaba cómo la rentabilidad y las ganancias de las empresas de servicios públicos, por ejemplo, en la ciudad nuestra, Edelap, las empresas Camus y Edenor, Edesur, han tenido ganancias enormes a partir del aumento de tarifas, y por otro lado, no ha habido una segmentación del sector, tanto de las economías de nuestras familias como de las economías productivas. Entonces, ahí vemos como claramente un sector tiene ganancias exorbitantes, y esto es en desmedro de la capacidad adquisitiva de nuestros vecinos. Entonces ahí está claramente marcada la desigualdad, y eso increyendo en una situación económica que no es para nada, ninguna de las consultoras están planteando con optimismo lo que pasa con la economía. Hemos ayer, en estos días, conocido la inflación del mes de febrero, con lo cual si se suma la de el mes de enero, ya estamos superando los 4 puntos, cuando hay una prevista de 15, una expectativa de 15%. Y en base a esos 15 es que se discuten salarios. Entonces, a mí me parece que hay algo que no está funcionando bien, que el gobierno es como que se cada vez se aferra más a un discurso, pero la realidad indica otra cosa. Guillermo, bueno, se viene un año legislativo duro, con un bloque oficialista fuerte en cuanto a números. ¿Cómo te imaginas ese recinto, ¿no? Con debate, con trabajo en comisiones? ¿Cómo esperás este año legislativo? Bueno, en principio esperemos que no sea como el año pasado. Que a no mí me hubo tocó las ser
yo asumí el 5 de diciembre y durante todo el año hubo 5 sesiones. En el periodo ordinario, que es del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, hubo 5 sesiones. En periodo extraordinario, incluida la sesión de Asunción, hubo 5 y se suspendió la del 29, la del 28 de diciembre. Hubo sesión estaba convocada 27 y 28. En principio, nosotros queremos trabajar, ¿no? Y para esto es necesario que haya una agenda legislativa. Esto lo marca claramente el oficialismo, pero nosotros queremos legislar porque vemos que hay situaciones que tienen que tener respuesta desde la legislatura. Nosotros en la campaña planteábamos como uno de los ejes el tema de los alquileres. Bueno, nosotros vamos a trabajar en eso y queremos discutirlo y queremos encontrar una respuesta a un problema que cada vez es más grande, ¿no? O sea, vemos como muchas familias para poder ingresar para tener su casa tienen que endeudarse, obtener un préstamo. Entonces vemos que ahí hay una cuestión que debemos trabajar. Digo esto por citar un ejemplo, digamos, podría ejemplificar con otras medidas y con otras cuestiones que se tienen que trabajar. Nosotros ayer planteamos la necesidad de crear un observatorio de servicios públicos, y para eso lo de ayer no queríamos que sea una clase o una jornada donde hubiera, como ayer hubo, expositores de primer nivel y que quede en eso nada más. Sino ¿Cómo que sería el funcionamiento de este observatorio que ustedes plantean? El observatorio tiene que ser un espacio que tenga una mirada sobre la prestación de los servicios públicos, sobre las empresas, que tenga 3 sustentos. Por un lado, la universalidad, o sea, si hablamos de servicios públicos tenemos que pensar en que mayor cantidad de vecinos tengan acceso a los servicios. Hoy en la Ciudad de La Plata hay cerca de 50.000 personas que tienen una conexión informal en lo que es sistema en conexión eléctrica. En el tema de la conexión al servicio de gas, el porcentaje es mayor, porque estamos cerca, en general en toda la provincia, en un 63%. Entonces me parece que la universalidad de los servicios públicos está en discusión si vemos, como recién explicaba, que cada vez hay mayor carga, mayor porcentaje de los ingresos para pagar los servicios. Entonces vemos que si esta situación no se modifica, la brecha se va a ampliar, ¿no? Y por otro lado, la sustentabilidad del servicio, ¿no? Tiene que haber una relación entre la renta y la ganancia de la empresa que presta un servicio y una segmentación que permita. No es lo mismo un comercio que factura, por decir un número, 15.000 pesos por mes, a un negocio que factura 100.000, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero está la diferencia en el servicio. Bueno, pero yo quisiera saber, y esto ayer quedó también planteado, que muchas veces pagamos algo que no sabemos por qué estamos pagando esa cantidad de... Y por otro lado, la eficacia. O sea, los cortes y las interrupciones en el servicio no se han modificado en estos 2 años, y el argumento de que era necesario para mejorar el servicio, para que las empresas puedan invertir, había que aumentar las tarifas. Las tarifas se invirtieron, pero el servicio sigue siendo deficiente. Entonces, nosotros queremos trabajar en un observatorio que permita tener una mirada que garantice estos 3 principios. Guillermo, te agradecemos un montón esta visita. Gracias a ustedes. Gracias. La hemos pasado muy bien. Como siempre que vengo para esta casa. Qué grande. Guillermo Escudero, presente aquí A Contramano, en realpolitik.fm. Bueno, mañana ya en Hurlingham al PJ, ¿no? Mañana a la mañana... A la mañana salen. Sí. ¿Y es todo el día? Y depende de la unidad, de la tiempo, discusión. de discusión, pero esto va a ser de la mañana hasta la tarde. Sí, pero bueno, es trabajar en función de que todos los que tenemos una mirada crítica y opositora a este gobierno encontremos el marco en el cual
encontremos a quien encabece y que permita a todos aquellos que en las últimas elecciones no nos han votado, la expectativa de que en el peronismo vamos a encontrar un gobierno que tenga otros principios y le brinde otras respuestas a la gente. Gracias, Guillem. Ahí estaba, Guillermo Escudero, diputado del PJ. Pausa.